Mientras México, el gobierno mexicano anuncia la inversión de cerca de 7,000 millones de dólares por parte de empresas como Mercado Libre, Sempra, ya lo vimos también con Netflix, Home Depot, etc. Esto es parte del Plan México. Y el Plan México busca que nuestro país ya no dependa tanto de Estados Unidos por la amenaza arancelaria que Donald Trump ha tenido con su principal socio, que es México y Canadá. Increíble, su país, su propio país vecino. Sin embargo, mientras México anuncia estas grandes inversiones, del otro lado del planeta, ¿cómo le está yendo a Europa? ¿Cómo le está yendo a Europa con Estados Unidos? Pues nada más y nada menos que Donald Trump planea el cierre de decenas de consulados en Europa. Estas noticias han provocado las primeras protestas en algunas legaciones como Estrasburgo. Y es que Donald Trump ha tenido una actitud que ha movido a todas las naciones a preguntarse qué tanto tienen que depender de Estados Unidos. Donald Trump planea el cierre de una decena de consulados en Europa, incluidas 4 ciudades francesas, 3 alemanas y al menos una en Italia. ¿Por qué? Esto es parte del plan del Departamento de Estado que busca reducir costos. Es increíble, el Departamento de Estado coordina un total de 270 misiones diplomáticas en todo el mundo con casi 70,000 trabajadores. Y ahora lo que se busca es reducir por completo esto. Por eso Europa se apresura a rearmarse mientras Trump amenaza con garantías de seguridad y cierne la amenaza rusa. ¿Qué es lo que se sabe? Se reunieron los de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Acosta. Esto fue en Bruselas el 6 de marzo, el día de ayer. Y estos líderes europeos han prometido rearmar el continente en unas históricas conversaciones de emergencia celebradas después de que Estados Unidos amenazara con romper 80 años de garantías de seguridad por la trayectoria de la guerra de Rusia en Ucrania. Desde que asumió el cargo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado fundamentalmente las relaciones transatlánticas, ha suspendido la ayuda militar y el intercambio de inteligencia a Ucrania y ha vuelto a poner en duda que Estados Unidos defienda a sus aliados de la OTAN si son atacados. ¿Por qué está haciendo esto Donald Trump? ¿Qué acaso planea hacer un propio eje con Rusia? Porque esto parece ser así. La presión de Donald Trump busca que Ucrania se sienta cada vez más debilitado. ¿Esto será una nueva guerra fría multilateral? ¿Qué es lo que los medios dicen al respecto? Pues la Unión Europea apunta a un divorcio de Trump y dispara el gasto en defensa para rearmarse en apoyo a Ucrania. Amigos, esto es inconcebible lo que se viene. Sin embargo, algo de lo que debemos de preocuparnos nosotros es la situación con nuestro país y la amenaza que tenemos de Estados Unidos, que es el llamar a grupos terroristas, a los grupos delincuenciales, va a implicar que vengan a intervenir, a invadir México. Ya logró la presidenta Claudia Sheinbaum pausar los aranceles durante un mes. A partir del 2 de abril, los aranceles serán para todas las naciones. Sin embargo, el Plan México busca estratégicamente que las inversiones en México cada vez sean mayores. Y hoy se anunció 7,000 millones de dólares de inversión. Increíble anuncio para el país. 2025 va a pintar bien para México con el Plan México, el marco del Plan México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta mexicana referente a toda esta información. Quédate conmigo hasta el final de la noticia y no olvides darle me gusta a este video. Es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a ser un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país importa productos a Estados Unidos,
Estoy diciendo lo que él dijo, no son mis palabras, sino estoy traduciendo al español lo que él ha estado diciendo. O sea, lo que ha dicho es que si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México? Y yo lo enmarco. ¿Y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días o que ya veníamos desde el 2 de febrero, sino nos pone, digamos, a México, a Canadá, en el mismo marco que el resto del mundo. Porque él había dicho, bueno, por el tema del fentanilo y otros temas, a México lo vamos a sancionar. Entonces ayer dice, bueno, no, se levanta todo lo que esté dentro del tratado comercial y pasa todo al 2 de abril, en donde pues pasamos a ser evaluados como el resto del mundo. Obviamente hay que esperar, porque también conocemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio pues ya no va a haber estos aranceles porque hay un asunto de reciprocidad. Es cierto lo que dice el secretario de Economía, viene el tema del acero y el aluminio, que se trató también de manera distinta, pero el 2 de abril no es como la vez pasada que nos pasó a un mes cualquiera o que acordamos un mes cualquiera, sino el 2 de abril pues ya es un asunto en donde México está en el marco internacional, no hay un asunto especial con México. Entonces, por eso es importante que se haya pasado al 2 de abril. Ese es el marco, digamos, en el que la reunión de ayer, la plática de ayer se habló de eso. Se dijo, bueno, se pasa a México en el tema de la reciprocidad. Y como bien dice también el secretario de Economía, el acuerdo es, pues para la mayor parte, casi el 90%, ¿no? Más o menos, de todos los productos que se exportan por parte de México a los Estados Unidos. Hay un porcentaje que esas empresas decidieron que no iban a exportar a Estados Unidos a través del tratado, sino que iban a exportar a través de otra regla. Entonces estas son las empresas que van a seguir pagando aranceles. La economía de México está fuerte y se reflejó en el peso. O sea, aun cuando se anunciaron 25% de aranceles, pues sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos. Ni siquiera llegó a los 21. Pues eso habla de confianza en la economía mexicana, el trabajo que hace el Banco de México, hay que decirlo, las reservas internacionales. Y al anunciar que no va a haber aranceles, pues obviamente se abre nuevamente pues una oportunidad muy grande para la inversión en nuestro país, porque si es inversión que mucha tiene que ver con mercado interno y exportación, pues claro que si vas a invertir para exportar, pues obviamente que el decir que no va a haber aranceles y que hay tratado, pues eso nuevamente abre muchas posibilidades. Ahora recuerden que nosotros queremos privilegiar de manera muy importante
la inversión no solo para la exportación, sino para fomentar el mercado interno y para disminuir importaciones de otros lados del mundo, particularmente de Asia. Claro, gracias, presidenta. Y si me permite una pregunta para el secretario de Economía también, preguntarle cómo se siente el ánimo de los secretarios del gobierno de Estados Unidos al sentarse en la mesa con ellos en Washington. ¿Cómo se siente el ánimo de ellos recibiendo a México? Con su permiso, presidenta. Bueno, hemos tenido muchas reuniones con el secretario de Comercio y yo diría que empezamos un diálogo en posiciones muy distintas, porque pues fue desde comentar, yo no te admito que señales al gobierno de México, ese fue el punto de entrada, a la última reunión que tuvimos, que fue en su oficina, en donde yo te diría que ya estamos en una fase de entendimiento, de poder comunicar qué es lo que México piensa, también entender ellos qué están pensando, a dónde quieren llegar. Pero la base que nos pidió la presidenta desde el primer día, y bueno, nos lo ha mostrado en los diálogos y llamadas con el presidente Trump, es que defendamos las posiciones de México, que digamos claramente, con todo respeto, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que proponemos. Entonces yo diría que ahorita el ánimo con USTR también, bueno, ya lo conocía yo a Jameson, es un técnico muy bien formado, muy serio, respetuoso, y yo diría que estamos en un punto en donde tenemos una muy buena comunicación, también como derivado pues, de lo que ha ido avanzando la doctora Sheinbaum en sus llamadas con el presidente Trump. De manera que vamos, yo diría, por buen camino. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero sí quiere decir que nos podemos comunicar, argumentar y avanzar, que es la encomienda que tenemos. Gracias. Finalmente, presidenta, preguntarle, en este acuerdo, o más bien con estas declaraciones, se salva el TEMEC. México y Canadá también revisarán hasta 2026 los acuerdos que se tienen del TEMEC. Sí, ahí la propia firma del TEMEC establece una revisión, que es muy importante, es revisión. No es una renegociación completa, sino es una revisión. Entonces, esa está firmada en el tratado y tiene que hacerse. Pero se esperarán hasta 2026. Es muy probable que al haber estas pláticas, pues se vaya avanzando, evidentemente. Gracias por llegar al final de esta noticia. Te recomiendo la siguiente información que te va a ayudar a enterarte más de lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente entre México y los Estados Unidos. Muchísimas gracias.